Vamos a hablar sobre este tema que es sumamente crucial para las relaciones humanas. Es una especie de amalgamante de las relaciones humanas, la confianza. Yo me voy a basar en distintas tradiciones, en distintos trabajos sobre la confianza. Un libro, vamos a ver un trabajo de Dan Ariely ahora. Por la mitad vamos a tratar de ver qué es la confianza cuando ya estamos todos acá. Y vamos a tratar de reflexionar después en el debate todos juntos. Básicamente, nosotros confiamos para vivir en sociedad, no nos damos cuenta, pero permanentemente estamos confiando, tomamos un taxi y confiamos en que la persona va a saber manejar. Si alguien está en un aeropuerto y le dice a otra persona, señala Dan Ariely, cuídame la valija que voy al baño, si esa persona alguna vez quiso robar una valija, ese era el momento como para hacerlo, pero en general no lo hacen. Y cuando cruzamos la calle también tenemos confianza en que los autos van a parar, y nuestra vida depende muchas veces de situaciones en las que tenemos que confiar en extraños, en personas que no conocemos. Y cuando los niveles de confianza empiezan a bajar en una sociedad, aparecen una serie de problemas, y eso es lo que vamos a ver en algún momento de esta charla también. No hace falta que lean lo que está en la pantalla, es solo una polla exposición, por decirlo de alguna manera, y es también un resumen que se van a poder bajar a su computadora después. Cuando no hay mucha confianza en una sociedad, eso tiene un costo muy alto. Por ejemplo, hay que comprar alarmas, hay robos, hay en general desigualdad en esas sociedades, hay rejas, hay un montón de situaciones desfavorables para todos. Por eso los griegos acertaron un poco en esta idea de que lo mejor es que nos salvemos todos. Cuando estos niveles empiezan a descompensarse, lo que se incrementa es justamente la desconfianza. Imaginemos lo que Dan Ariely llama el juego de los bienes públicos. Que hay 10 personas que tienen 10 pesos. Y a estas personas les dicen que si los ponen en un pozo común, van a poder sacar 5 veces más. Ese es el pozo común, lo ponen ahí y se va a multiplicar por 5. Entonces, 10 personas ponen 10 pesos cada una y da 100, pero por 5 da 500 dividido, pusieron 10 y se llevan 50. Pero ¿qué pasaría si, digamos, antes de ver qué pasaría si alguien no pone, este sería como un modelo de buena sociedad? Y no estamos hablando solo de impuestos, estamos hablando en general de una sociedad donde todos ponen y todos reciben. Sería una metáfora de una buena sociedad. Y están todos contentos en general, por lo menos desde una perspectiva económica. ¿Qué pasa si, como ocurre ahí, hay uno que no pone nada? Lo que empieza a ocurrir es que de pronto cada uno recibe un poco menos y el que no puso nada recibe 45 también. Y al día siguiente nadie contribuye, porque si el otro no contribuye, ¿por qué voy a contribuir yo? Y esto es algo no muy optimista respecto a la confianza, porque el equilibrio de la confianza es muy frágil. Mientras funciona, va todo bien, pero de pronto se desequilibra y no es contagioso en sentido contrario, o sea, uno pone y entonces hay otros 9 que ponen. Es contagioso, pero es mucho más lento el contagio para las cosas positivas, al parecer, que para las negativas. Por eso, cuando se traiciona este bien social que es la confianza, todos padecemos. Los filósofos trabajan mucho con experimentos mentales, especialmente los filósofos analíticos. Y esto nos sirve muchas veces para imaginarnos situaciones hipotéticas. Una de estas situaciones hipotéticas, uno de estos experimentos mentales muy clásicos, es lo que se llama el dilema del prisionero. Imaginen ustedes que caen 2 personas que han cometido un delito, pero no hay muchas evidencias como para condenarlos. Hay pequeñas evidencias y lo que quiere la policía es que confiesen. Entonces la policía urde un plan que es el que trata de que confiesen cómo fue el delito, quién fue. Entonces, las alternativas son las siguientes. Si los dos culpan al otro,
y hablan, y ese está representado por una rata. Pobre rata, siempre está en el peor de los roles. Ahora hay un movimiento defensor de las ratas, les cuento. El otro día vi en Facebook, uno ve de todo lo inimaginable, movimiento que está bien. Bueno, siempre y cuando no tenga una cerca me parece bárbaro. Si los dos, claro, delatan al otro, si los dos se comportan como ratas, vamos a aceptar este presupuesto de la pobre rata puesta en ese lugar, cada uno va a tener 5 años de condena a la cárcel. Si uno no habla, que es el que está arriba a la derecha, y el otro se comporta como una rata y lo delata, el que se comportó como una rata sale libre y el otro queda 20 años preso. Y la situación inversa, que la misma de ahí, solamente que lo hace el otro, si el primero se comporta como una rata y culpa al otro, él sale libre y el otro 20 años de cárcel. Pero si los dos se quedan callados, acá estamos tomando la perspectiva del que va a ir preso, ¿no? Si los dos se quedan callados, tienen 1 año de prisión cada uno. ¿Qué les conviene hacer? Si tuvieran confianza en que el otro va a hacer lo mismo, porque están separando. Olvidé un detalle fundamental, detalle entre comillas. Están separados y no saben qué va a hacer el otro, por eso es un juego que se utiliza para pensar en la confianza. Cuando no sabemos qué va a hacer el otro, bueno, si uno es ligeramente desconfiado podría decir que la mejor opción es delatar, pero uno podría irse desde la perspectiva egoísta, digamos, ¿no? En realidad, lo que tratan de mostrar con este experimento mental es que todos nos beneficiaríamos si colaboráramos, si tuviéramos confianza en que el otro va a colaborar, que es ese el kit de la cuestión. ¿Qué pasa cuando tratamos con personas que conocemos? Y la pregunta general sería, ¿cómo se incrementa la confianza? Una manera de incrementar la confianza es hacer cosas con gente que conocemos y cuyas acciones nos resultan previsibles. ¿Por qué? Básicamente, dice Dan Ariely, esto da resultado, porque cuando nosotros mantenemos una relación en el tiempo, siempre y cuando el otro no sea alguien que nos perjudique todo el tiempo, si es alguien medianamente confiable para nosotros, hay distintos tipos de intercambio. Las personas se comportan una acción como rata, otra acción son colaboradoras, otra acción, o sea, hay distintos tipos de posibilidades de acción. Mientras que los seres humanos, cuando tienen relaciones con extraños, con los que no pertenecen a su propio grupo, la mayor parte del tiempo se comportan como ratas. Son colaboradores cuando están con los que pertenecen a su mismo grupo. Es una suerte de tragedia del altruismo, porque hoy sabemos por la psicología evolucionista que no somos el único animal que tiene principios de cooperación. Entre los muchos mamíferos hay un principio de reciprocidad, yo te doy, vos me das. Y esto significa que existe una empatía innata, pero la mala noticia es que es con los del propio grupo, no con los que son percibidos como extraños. Por eso es tan difícil para un ser humano, cuando identifica a otro como un enemigo, empatizar con él. Este es el límite de la empatía y por eso algunos creen que la empatía está muy bien, pero como tenemos límites biológicos respecto a la empatía, tener derechos y apelar a otro tipo de principios de justicia puede ser mejor en algunas circunstancias. Bien, acá hay un estudio en donde vieron qué pasa cuando interactúan con extraños las personas y ahí tienen la rata siendo muy poco colaboradora, por eso es que la ven ahí en esos niveles, y la posibilidad de ser cooperativo es menor con extraños, mientras que esta situación se invierte cuando tratamos con personas que conocemos. Cuando las personas tratan con conocidos, en general son más cooperativas en promedio y menos egoístas, por decirlo de alguna manera. Ahora, cuando las personas saben que van a cooperar con conocidos, al principio son más proclives a formar un equipo. Son más cooperativos en el comienzo, como ven en este gráfico. La parte de arriba es la parte en la que se ve cómo se desarrolla la relación con un conocido. Entonces, como tienen confianza, entonces son más cooperativos, pero miren, con el tiempo va bajando esa cooperación.
En cambio, con extraños empieza abajo esa cooperación y esa confianza y va bajando también, pero es menos drástico que lo anterior. ¿A qué les hace acordar este esquema? ¿A qué relación? ¿Políticos, dijo alguien? Sí, bueno, podría ser, que empiezan con mucha confianza y baja. ¿Qué otra, mucho más inmediata? Una pareja, exactamente, ¿no? Altas expectativas, alta confianza, no digo que todas sean así, pero es una probabilidad de 2, digamos, en las grandes ciudades, el 30 y 50% se separan. Mucho entusiasmo, especialmente en Occidente, mucho entusiasmo al principio y va bajando. No digo que necesariamente sea así, pero el matrimonio sería un ejemplo de esto. Bien, algo un poco difícil de entender, porque es muy contraintuitivo, que dice Dan Ariely, y que dicen muchos psicólogos evolucionistas también, él no lo es que hay algunos mecanismos de cooperación para generar confianza que nos resultarían muy extraños, como por ejemplo la venganza. Antes de que me salten a la yugular, déjenme dar los argumentos de Ariely. Después, aparte, en la parte del debate, vamos a poder debatir todo. Lo que se pregunta es, ¿cómo puede ser que cuando alguien se comporta mal, una persona gasta muchísimo dinero, energía y tiempo en castigar a otra que nunca más va a volver a ver en su vida? Es lo que habitualmente llamamos venganza. Tomen venganza en sentido amplio. Acá incluye abogados, obviamente que no es lo mismo la mano propia que la ley, pero acá está englobando todo bajo una misma categoría, pero especialmente las venganzas en donde alguien arriesga incluso su propia vida con tal de vengarse de otra persona que cree que se ha comportado mal. ¿Por qué? Y esto, aunque parezca muy extraño así dicho, es algo que viene también de la historia que tenemos de la evolución como especie, porque aun cuando yo pueda perjudicarme cuando me vengo de alguien que se comportó mal, estoy beneficiando a otro, en principio. Yo supongo que si le doy un castigo a esa persona, entonces va a haber otro, no es que sea algo consciente necesariamente, pero el ejemplo que pone Ariely dice, bueno, supongamos que hay 2 personas en una isla desierta, y que yo tengo una banana y la dejo ahí, mi banana, y va la otra persona y me roba la banana. Si piensa que yo voy a decir, bueno, ok, voy y me busco otra banana, lo vuelve a hacer. Si en cambio sabe que yo lo voy a perseguir por toda la isla hasta encontrarlo y darle su merecido y no sé dónde termina esto, es muy probable que otra vez no robe la banana. Pero antes de que juzguen mal lo que está diciendo Ariely, él señala que en realidad lo que más funciona es la amenaza de venganza y no la venganza en sí misma, y no es que esté promoviendo la venganza tampoco, está tratando de entender por qué existe. Saben que cuando una persona se venga, la región de su cerebro que se moviliza es la que da placer. Es un poco escéptico respecto a la posibilidad de que desaparezca por completo la idea de venganza, y tiene esta función evolutiva de dar el merecido a una persona, aún perjudicándose uno mismo, para que el conjunto se beneficie. No vayan a vengarse después diciendo que lo escucharon en una charla de filosofía. No es eso lo que estamos diciendo, yo me vengo filosóficamente hablando. Sí, no, hay que ver desde otra perspectiva, pero no estamos legitimando en general. Es más bien qué función cumple la venganza. En tal caso, lo que se sabe es que la amenaza de castigo, y a esto íbamos a ir en un rato, en general es efectiva en las sociedades menos desiguales. En las sociedades muy desiguales, en donde alguien comete un delito porque ya no tiene nada para perder, la amenaza de castigo no es tan poderosa como en las sociedades en donde se sabe además que ese castigo va a ser aplicado. Y en general que es un, digamos, castigo no tan severo, no estamos hablando de pena de muerte ni nada parecido, ni de estar después una multa para un automóvil, y se va a aplicar. O una multa, digamos, por la posibilidad de que alguien viaje en transporte público sin haber pagado su boleto. Lo que pasa es que en esas sociedades también hay una mayor confianza en la sociedad en su conjunto, y entonces un espíritu más cooperativo. También se paga el pasaje porque las personas se sienten parte del bien común, confían en ese proyecto de país más allá de quién gobierne. Bien, nosotros ya no vivimos más en una sociedad en donde lo que más prime sea el cara a cara. En general,
tendemos a confiar más en los intercambios que hacemos cara a cara. No es lo mismo haberse encontrado con alguien, piensen en Facebook, que tener un contacto solo virtual, ¿no? Y en las grandes ciudades lo que más predomina es el anonimato. Personas que no se han visto, que nunca han comido juntas. Piensen que los debates en el mundo electrónico, en los diarios, en Facebook, suelen ser mucho más agresivos que cara a cara. Claro, cara a cara te pueden matar. Por Facebook a lo sumo te borran, te bloquean, ¿no? Es cierto, esa diferencia no es poco relevante. Pero si alguien quisiera incrementar la confianza de un cliente, por ejemplo, lo mejor que puede hacer es hablar con él cara a cara, no por teléfono, especialmente si hay un conflicto. Y así como estoy diciéndolo con un cliente, también para una charla importante interpersonal, poder verse cara a cara, ver los gestos que hace el otro, la sonrisa, el tipo de reacción emocional, es muy importante. Nosotros somos una especie que evolucionó en general en pequeños grupos de personas que se tenían confianza entre sí. No está en nuestro pasado evolutivo el estar permanentemente interactuando con extraños, con personas que no conocemos. Entonces, eso explica también por qué en las grandes ciudades una emoción que predomina es la gran confianza, el miedo. Cuando alguien viene por primera vez, no siempre, pero la mayoría pone cara de que, por más que le hayan hablado bien, de qué es esto, ya cuando vienen por segunda vez me doy cuenta porque entran, ¿no? Con más confianza. Eso nos pasa a todos en general cuando entramos a un lugar nuevo y no lo conocemos. ¿Cómo se incrementa la confianza? Bueno, con relaciones a largo plazo, esa es una posibilidad. Manteniendo la reputación. Nosotros no siempre podemos verificar personalmente si alguien es confiable o no. Confiamos en personas a las que les tenemos confianza, y entonces muchas veces vamos a ver una película que nos recomendaron. El tema de la reputación es muy importante por muchas razones, pero una de ellas es esa. Alguien con mala reputación es alguien en quien en general no se confía. Y dice Dan Ariely, bueno, pensar en la venganza también es una posibilidad de pensar cómo se generan los mecanismos de la cooperación. Y dice, pero antes de que se tomen lo de la venganza muy seriamente, es bueno considerar que a veces el mero miedo a la venganza es suficiente. No se necesita la efectiva venganza. Está vinculado directamente con el principio de la ley. También, ¿no? Y con la idea de retribución, ¿no? La idea de que nosotros queremos que nos traten como tratamos a los demás. La regla de oro no es un invento del cristianismo ni del judaísmo en el Antiguo Testamento, sino que está presente en muchos animales. Hay estudios de Franz de Waal con primates que muestran cómo existe el principio de reciprocidad para los que pertenecen al propio grupo. Te rasco la espalda, después me la rascas vos. Pero hay además un montón de acciones muy comunes con el ser humano entre los primates, de reciprocidad, de compartir la comida con el otro, incluso cuando no hay mucha comida para uno mismo. Animales que rechazan una comida cuando ven que el de al lado tiene una comida más rica, o sea, y aún cuando tienen hambre. O sea, hay una idea básica del principio de justicia con la que nacemos. Esto, si lo hubiéramos dicho hace 50 años, nadie lo hubiera aceptado. Hoy en día hay mucha evidencia de que no nacemos como una página en blanco, sino que nacemos con algunas disposiciones, que por supuesto la sociedad puede subrayar o no. No es suficiente para declarar el amor universal decir que nacemos con esa disposición. Por supuesto que hay otros mecanismos que también inciden. Bueno, decíamos que la confianza es la esencia de las relaciones personales. Y yo trato de dejar las definiciones para la mitad, porque si no siempre alguien en el debate me dice, pero no hemos definido qué es la confianza, y la definimos en el comienzo cuando esa persona no había llegado. Entonces, trato de dejar las definiciones para la mitad. Una posibilidad de definición para la confianza es que es una esperanza que tenemos de que algo suceda o de que alguien se comporte de una determinada manera. Esto tiene que ver con que la confianza se aplica a lo que no sabemos. De ahí viene la palabra de confe, de tener fe en algo. Cuando tenemos confianza, todavía se mantiene ese significado de la etimología, porque a veces no. Estamos de alguna manera mostrándonos vulnerables también. Porque eso significa que va a haber algo que yo no sé, pero que predigo que va a salir bien, que esa persona va a poder ser predecible en sus acciones, pero tal vez no es así. Si no sería certeza, si no, no sería confianza. La confianza tiene que ver con
las expectativas que nos formamos respecto a que una situación salga bien, porque si no sería desconfianza, y que una persona proceda como creemos que va a proceder. Es más, algunos definen a la confianza como la elección de ser vulnerable ante ciertos riesgos. O sea, cuando yo tengo confianza en algo, es que elijo ser vulnerable respecto a aquello acerca de lo cual tengo confianza. O sea, sí, con la fe, pero no con la fe religiosa, sino con justamente la posibilidad de prever que algo salga de determinada manera. Bien. Y con la idea de esperar también. De esperar también, claro, porque es algo que refiere al futuro, yo no tengo confianza en que en el pasado haya ocurrido algo, sino más bien el futuro, aunque ahora que lo digo, claro, digamos, yo puedo tener confianza en que el otro guardó en el cajón que yo le dije sin saber si lo guardó. Ahí estoy pensando un ejemplo en el que puede haber confianza respecto al pasado, pero siempre respecto a algo que va a ocurrir en el futuro, me parece. De alguna manera, ¿no? O al menos uno tiene una presunción. Lo contrario, etimológicamente hablando, es desafío, que sería retirar la fe desde el punto de vista etimológico, ¿no? De todas maneras, desafío es una palabra que tiene otro significado actualmente. Aristóteles habló de la confianza en sus dos éticas, la ética de sus dos hijos, una es la ética Nicómaco, Nicómaco era el nombre de uno de sus hijos, y la ética Eudemo, que era otro hijo. Habló de la confianza, y como siempre Aristóteles ubica las virtudes como términos medios entre dos extremos. Y la confianza tiene que ver con cierta idea de valentía, porque al arriesgarme a lo que no sé, estoy mostrando un poco de coraje. El que no tiene confianza en nada, absolutamente en nada, el que desconfía de la posibilidad de salir a la calle porque la inseguridad hace que sea peligroso, diría yo que si lo extrema al punto de no salir, para Aristóteles sería un cobarde, alguien que toma demasiados recaudos. Entonces el miedo lo ganó por completo. No puede tener confianza en nada porque solo se mueve respecto a lo cual puede tener certeza. Y la verdad que necesitamos para movernos en sociedad tener un grado adecuado de confianza. El que tiene una confianza ciega es temerario para Aristóteles, porque no tiene miedo a nada, se arriesga a todo. Y el que le teme a todo es un cobarde. Entonces habría que buscar un término medio que Aristóteles se identifica bastante con la valentía, con el coraje o lo que llama confianza adecuada. Ser una persona confiable es una categoría ética de peso. Decimos, es una persona a la que uno le compraría un auto usado. No a todo el mundo uno le compraría el auto usado porque se supone que las personas honestas van a decir cuáles son los desperfectos que tiene ese auto. Y si no lo dicen, dice un filósofo francés que se llamó Alain, entonces conformate con ser rico y no pretendas además ser justo. Porque se supone que en cualquier intercambio las dos partes deberían poder adoptar la parte del otro y contar con la misma información. ¿Quiénes son confiables? Pregunto. Los que no te defraudan. ¿Quién más? Los padres, en general. Si somos pequeños, no hay muchas otras alternativas, ¿no? Sí, es lo que hay. Sí. Sí. Algunos maridos. Los coherentes, sí. Las amigas son confiables. Sí, sí. Los que no se contradicen, ¿no? Importante. De hecho, Aristóteles, que escribió muchísimo sobre la amistad, decía que no había que hacerse amigo de nadie hasta no saber que era una persona muy confiable, ¿no? Si alguien lo dice muy pronto, dice Aristóteles, eso revela más el deseo de hacerse amigo que el haberse hecho amigo en la realidad. Las personas que resultan confiables, y un poco lo han dicho acá, son las que cumplen con sus promesas, dicen que van a hacer algo y lo hacen. El otro día mandé a arreglar mi computadora y tenía que usarla para trabajar, para preparar esta charla, y le pregunto al técnico, ¿usted cierra al mediodía? No, me dice. Entonces me fui al mediodía, veía mi computadora del otro lado del vidrio, cerrado el negocio, ¿no? Una hora sentada ahí esperando que abra el negocio para recuperar la computadora. Y después de esa experiencia uno trata de cambiar de negocio porque la palabra de esa persona, especialmente si no es
primera cosa que prometió y no cumplió, empieza a no ser muy fiable. Entonces, lo de cumplir con las promesas diría que es un principio ético básico. Y además, la razón para que confíen en nosotros. Es alguien de palabra, decimos cuando es alguien que dice algo y después sus actos se corresponden con eso que dijo. También son confiables las personas que básicamente no mienten. Está vinculado con lo anterior, pero no es exactamente lo mismo. No significa proclamar un suicidio, un sincericidio, digámoslo así, sino que las personas que en general no mienten. Tiene que ver también con cumplir con nuestras promesas. Y otra cosa que han observado es que resultan confiables las personas que comparten nuestros valores. Si son muy distintos los valores de otra persona, es muy difícil poder confiar. La confianza, dice Aristóteles, es la gran virtud de los amigos y una condición indispensable de la amistad. Al amigo es posible contarle intimidades y hasta las propias miserias, y acá viene la parte que me parece más interesante, porque en el amigo la confianza suele ser más grande que el amor propio. O sea, el amigo tiene menos miedo de quedar en desventaja o visto con sus defectos, porque tiene menos amor propio justamente que confianza, y como está en confianza justamente puede contar cuáles son sus problemas. Aún así creo que hay algunas personas que siendo amigas muy íntimas no siempre cuentan cosas muy cercanas, porque eso podría hacerlas objeto de crítica y claro, muy vulnerable, y por ahí cuentan cosas de otros o problemas de otros. ¿Qué haríamos con alguien en quien confiamos? Algunos pocos ejemplos: prestarle dinero en el caso de que tengamos, pedirle un consejo, pedirle una recomendación, pedirle que alimente a nuestro gato, que se quede en la casa si nos vamos de viaje. Son todas situaciones en las que somos vulnerables. Por eso es que hablamos de confianza. Vamos a ir ahora a un desarrollo de James Davis que habla de 3 fuentes fundamentales de confianza. Porque cuenta que él estaba una vez con su mujer yendo en el auto por la ruta y de pronto vio que desde arriba de una montaña ofrecían tirarse en globo. Ofrecían desde la cima de una montaña tirarse en globo. Imagínense que uno tiene que confiar la propia vida a un perfecto desconocido, que uno no sabe si es realmente un loco o qué, y entonces, ¿qué podría hacer uno en una situación como esa, en donde va con la propia vida en manos de un extraño, para ver si la situación es confiable o no? Y dice que hay 3 cosas que en distintas situaciones, este sería un ejemplo, tenemos que atender. Una es si el otro tiene habilidad. Preguntarle, por ejemplo, ¿usted lo ha hecho otras veces, suponiendo que no fuera un negocio? ¿No? ¿Usted otras veces se ha tirado en globo? Sí, cientos de veces, por ejemplo. Habría que confiar en la palabra del otro, lo cual, ¿no? Para muchos podría ser con razón temerario. Pero en tal caso, esta cuestión es específica de un dominio. ¿Tiene el otro habilidad o no para lo que dice que va a hacer? La confianza estaría en eso. Pero eso tiene que ser combinado con la benevolencia, con tratar de saber si le importamos al otro, o si nos estrellamos contra el piso le da lo mismo. Porque si no podemos tener un asesino, un tipo muy hábil, pero que nos termina matando. Entonces, habilidad, benevolencia sería la segunda condición para saber si se puede confiar en alguien, e integridad, que es esto que decíamos recién, tener valores compartidos. Si uno quiere inspirar confianza, dice, tiene que cultivar habilidad, benevolencia e integridad. Y con ellas, tiene ambiciones más grandes, construiremos una sociedad mejor. Por lo menos son 3 factores que tendrían que estar presentes. Ahora me gustaría compartir con ustedes algunos fragmentos de un libro que fue publicado en Gran Bretaña, que se llama Confianza, el interés individual y el bien común, y que empieza señalando justamente la importancia de la confianza para tener una sociedad buena y no solo próspera. En realidad, toda sociedad en donde todos pueden ser prósperos tiene que tener altos niveles de confianza. Si tiene prosperidad y no tiene confianza es porque son unos pocos los prósperos y esa prosperidad no llega a la mayoría. Y empieza señalando esto que comentaba hace un rato, que en la prehistoria
los cazadores recolectores se movían en comunidades pequeñas, 25, 50 personas. Era necesario tener confianza en las personas que los rodeaban. Además, no había ni mucha posibilidad de robo porque no había donde guardar las cosas, ni mucho para distribuir ni para robar, en sociedades que todavía no se han vuelto agricultoras. Y dice, cuando compartimos valores y costumbres es más fácil predecir la conducta del otro. El problema es cuando esto se revierte. Y en el mundo moderno ocurre eso, justamente. Hay distintos subgrupos, distintas tribus, y no siempre es posible prever qué es lo que van a decir los de otra tribu. Al mismo tiempo, en las sociedades contemporáneas, la familia disminuyó, porque el gran ámbito para sentir confianza tradicionalmente fue la familia, una gran familia a la que uno podía pedir ayuda, muchos tíos, muchos primos, muchos hermanos, muchas manos que araban el campo. Pero hoy en día ocurre un doble fenómeno, la familia se achica, hay menos personas con las que contamos en el ámbito de la familia, las personas tienen menos hijos también ahí hay menos redes solidarias, y por otro lado, interactuamos con personas que jamás volveremos a ver, mucho tiempo. Entonces, la confianza está un poco comprometida en un contexto así, ¿no? En donde nos movemos fundamentalmente con extraños. ¿Qué podemos hacer? Compartir genes es una forma de solidaridad, si ustedes quieren, evolutiva, que nos permite tener un entorno previsible. Pero para algunos, la confianza en realidad se explica desde la perspectiva evolutiva porque sería el instrumento que nos permite interactuar con los que no pertenecen a nuestra propia familia. No es que la confianza no pueda ser aplicada a la familia, pero desde el punto de vista evolutivo, la confianza se aplicaría para ensanchar el círculo de personas en quienes podemos confiar, ¿no? Y tener algunas buenas herramientas para saber cuándo confiar y cuándo desconfiar permitiría esto, justamente extender el círculo y tener buenas herramientas para aquellos que no pertenecen al círculo más inmediato. Y acá aparece lo que yo les comentaba de los primates, que tienen este principio de reciprocidad con el que al parecer nosotros también nacemos y que unas sociedades subrayan más que otras. El lenguaje, cuando aparece en la historia de evolución y aparece en todas las culturas, parece que también nacemos con una disposición para el lenguaje, es lo que multiplica muchísimo la posibilidad de ganar confianza y perder confianza. Porque uno puede mentir muy fácilmente con el lenguaje, mucho más fácilmente que sin lenguaje, y porque uno puede quebrar la reputación, la imagen de alguien con el lenguaje. Piensen que una de las funciones posiblemente del rumor, del chisme, es esa. Es que nos formemos una idea de quién es confiable y quién no. Qué actitudes son aprobadas y qué actitudes no son aprobadas. Entonces, si alguien echa a rodar un rumor sobre alguien, eso le está diciendo al resto de la sociedad, ¿esta persona es confiable o no? O en tal caso, ¿este tipo de actitud es admisible o no en la sociedad? Hay muchas teorías que tratan de explicar el rumor. Una es meramente el acicateo, no sé si se dice así entre los animales, cuando se acicalan los animales. Muchos primates y otros animales se sacan pulgas. Y esa es la forma principal de socialización que tienen. Se están tocando todo el tiempo, sacando pulgas, uno le saca al otro, el otro le saca, hay reciprocidad en eso. Y muchos creen que el rumor cumple esa función. Los rituales de distintas religiones también, para muchos, tienen la función de convertir a la persona que quiere acceder a una religión en alguien confiable. Por eso los rituales muchas veces suponen hacer un sacrificio, cortarse alguna parte del cuerpo o sacrificar algo. O sea, no cualquiera ingresa a ese grupo, sino que hay que hacer una suerte de sacrificio en forma de ritual para mostrar que uno verdaderamente quiere estar comprometido con ese proyecto, con esa causa. Puede ser incondicional la confianza, pero en general no supera la relación entre niños pequeños y padres, ¿no? Niños pequeños, ¿no? Después ya la confianza suele ser algo más condicional y limitado. Es optimista, podríamos decir, porque supone que el otro nos va a favorecer. El inglés
diferencia, había una profesora de inglés, el inglés diferencia trust de confidence. En español, hasta donde sé, no tenemos esa diferencia. Trust se aplica a gentes, a personas con intenciones. En cambio, confidence se aplica a cosas y procesos. Hay dos palabras distintas para referir a esto. Nosotros usamos la misma, confianza. A mayor amenaza de castigo, menor confianza. ¿Cómo es esto? Cuando los europeos tenían que, o se proponían mantener a raya a los esclavos y los encadenaban, y los hacían caminar encadenados, esto significaba que les tenían muy poca confianza. Algunos creen que cuando ya se coloniza al punto en que la culpa está internalizada, como una suerte de castigo internalizado, ya no es necesario tener a las personas con grilletes, porque voluntariamente cooperan y han adquirido confianza en la sociedad en la que viven. O sea, cuanto mayor es la coerción externa, menos confianza tiene alguien que esa persona va a cooperar y va a participar de la sociedad. De hecho, cuentan en este libro que las escuelas católicas de Irlanda y también muchas escuelas inglesas tenían castigos corporales para los niños muy fuertes. Otra que inculca la culpa hubiera sido más efectiva, digamos, con ese tipo de socialización, digamos, para tornarse una persona cooperativa. En tal caso, la idea de confianza existe porque presuponemos que hay una idea de libertad que las personas pueden elegir. Algo que sabemos es que el mayor predictor de que dos personas se van a enganchar romántica y sexualmente o sexualmente hablando es ¿cuál? ¿Qué significa el acercamiento? ¿Qué predice más que dos personas van a entablar una relación amorosa? ¿Quién predice? ¿Qué situación? ¿Qué condición predice más? Porque me ponen así, compatibilidad de caracteres, atractivo física. La mirada tiene que ver. Conocimiento de la mirada. El conocimiento. Voy a decirles algo muy poco romántico. Lo menos romántico que habrán escuchado en su vida. Lo que más predice un enganche amoroso, romántico, es que estén cerca. Estén cerca significa que uno circule cerca del otro, que sean vecinos, que compartan el trabajo, que compartan el estudio, que el otro esté ahí. No digo que sea imposible levantarse a alguien en un bar, no estoy diciendo que eso sea imposible. Lo que digo es que lo más frecuente, lo que más predice no es el atractivo físico, no es ninguna otra cosa que el hecho de que el otro esté ahí disponible, ¿no? Y esto nos dice algo también sobre el tema de la confianza. La proximidad física, piensen que dijimos recién que somos una especie que evolucionó con el cara a cara, no apretando una tecla en internet. Claro. Entonces, un hecho histórico que es bastante conmovedor es que en la Primera Guerra Mundial estaban muy cerca las tropas enfrentadas, los aliados con los alemanes, y en la Navidad de 1914 parece que empezaron a intercambiar saludos, que feliz Navidad, que empezaron a cantar canciones, respondían del otro lado, terminaron jugando un partido de fútbol juntos y, como se imaginarán, no duró mucho esto porque los alemanes mandaron a decir, ¿se formaron parejas también? Se los prohibieron terminantemente, los alemanes se lo prohibieron. Y justamente porque intuían que la proximidad física podía hacer que esa rivalidad desapareciera y para ellos era necesaria para la continuidad de la guerra. De modo que la lección que podemos tomar de esto es que se genera confianza con proximidad física. La confianza empieza con los individuos y sigue con las naciones. Vamos a ver un poco qué pasa a ese nivel. Los totalitarismos tienen muy poca confianza en las personas, por eso es que tienen regímenes opresivos. La democracia también está basada en la desconfianza. A diferencia de los totalitarismos, lo que busca es mecanismos para limitar el poder. De hecho, casi todas las democracias modernas se basaron en la idea
de que el ser humano es lobo para otro ser humano y que si no tuvieran al gran papá del Estado para ponerlos a raya no podrían convivir. En realidad, lo que nos cuentan hoy los estudios de antropología es algo bastante diferente, que tenemos tanto impulsos disgregantes como impulsos de cooperación y que unas sociedades subrayan más unos que otros. Pero en tal caso, la democracia está basada en la idea de que tenemos que limitar el poder de los que gobiernan, de que tiene que haber una división de poderes. Todavía estamos en ese trayecto. Es el péndulo de... Por no tener una confianza ilimitada. Es el péndulo del absolutismo moral. Sí, la división de poderes nace justamente en 1688 en la monarquía, pero después se va extendiendo la idea de república. Me gustaría, por último, tomar un artículo académico que se llama Confianza Generalizada, 4 lecciones sobre genética y cultura. Y empieza nuevamente diciendo que la confianza a menudo es descrita como un aglutinante de las relaciones, conecta y facilita pensamientos y conductas, porque una vez que confiamos en alguien, cooperamos con ese alguien, con ese estado, con ese grupo. Y diversos estudios muestran ahí, están consignados, que a medida que aumentan los niveles de confianza, se incrementa la cooperación. Y el artículo propone 4 lecciones básicas sobre la confianza basadas en distintos estudios empíricos. La primera, que la confianza es más una cuestión cultural que genética, la confianza generalizada. ¿Por qué? Porque depende fundamentalmente de los niveles de desigualdad económica, no es que sea el único factor, pero es un factor predominante que lleva aparejadas cuestiones que no son económicas, porque la desigualdad económica lleva a desigualdades en educación, sociales, de oportunidades, más posibilidades de conflictos judiciales. Nuestra sociedad es una sociedad con poca confianza interpersonal, más alta que el resto de los países de Latinoamérica, vamos a ver ahora un cuadro, pero más baja respecto a la mayoría de los países a los que les va bien. Entonces esto significa que hay mucho más conflicto entre vecinos, que los tribunales están atestados de juicios que se hacen los vecinos entre sí. Porque si yo apelo a mi vecino solo cuando necesito algo de él, o solo cuando me molesta, si no tengo una relación en donde, como en cualquier relación, puede haber cosas positivas y negativas, algo positivo que me pueda balancear lo negativo, lo más probable es que cuando haya un conflicto vayamos a tribunales o sea necesario un mediador. Y hay alguna evidencia de que la confianza es más una cuestión cultural que genética, porque en países en donde ha habido emigrantes, como en Italia, como en Polonia o como en Turquía, cuando llegaban a los países de destino, en el norte de Europa, por ejemplo, las personas incrementaban sus niveles de confianza interpersonal, ¿no? De hecho, cuando un porteño va a Europa, es probable que adopte algunas conductas más cooperativas, como no cruzar en cualquier lado de la calle porque simplemente ve que otros lo hacen. Esto no sé, tal vez pagar el boleto del metro, digamos en Suiza, que no hay molinete, porque además ahí hay una posibilidad de castigo muy eventual, pero sobre todo en lo que se ve, ¿no? El cruzar la calle y ese tipo de cosas. Lo que han observado es que hay más confianza cuando estas personas que vivían antes en Polonia, Turquía, Italia, países de bajo nivel de confianza, de pronto van al norte de Europa y tienen más confianza. Y además nos sorprende y nos maravilla y nos admira que haya países en donde se paga el diario dejando la monedita y nadie se roba la monedita del otro. Ahora se volvieron muy comunes los supermercados, incluso en Estados Unidos, cosa que me extrañó, en donde uno es su propio cajero. Hay supuestamente en Europa del Norte está lleno. Hay, y en Israel también hay supuestamente alguien que controla, pero en la práctica en muchos no hay nadie que controla. Uno pone los productos, los va pasando, paga, saca el vuelto y podría no haber pasado uno de esos productos, sin embargo funciona. Me acuerdo haber visto en Israel negocios de flores, donde uno se lleva las flores, deja la plata. Nadie roba la plata del otro. Bueno, eso es posible. Si no supiéramos que en algún lugar existe, creeríamos que eso no es posible, que siempre alguien iría y se robaría. Me acuerdo que me contaron que en las comunidades agrícolas de Israel, en los kibutzim, hay tiendas, los que todavía funcionan de manera comunitaria, porque hay algunos que ya no, hay tiendas en donde quien quiera puede ir y sacar la ropa que necesite. Y hay ropa linda. Y entonces un visitante le dice, ¿por qué no te sacás todos los vestidos, todo? Y dice, porque puedo venir y sacar cuando quiera. Y además, nuevamente, porque hay una identificación con el bien común
Y entonces no hay deseo de quebrar eso, uno se sentiría mal con uno mismo. De ejemplos muy bellos en ese sentido. Bueno, hay muchos hoteles en donde no van a ver si uno se robó algo del hotel antes de hacer el check-out. Está bien que muchas veces piden la tarjeta de crédito, pero hay muchos en donde sencillamente la persona se va. Y recuerdo que había uno en una islita griega que era una casa de familia, una familia humilde, no pobres, pero una familia bastante humilde, y decía un cartel: por favor, al irse acuérdese de pagar. O sea, no había un sistema. Claro, la mayor parte de los que van ahí son canadienses, ¿no? Personas que viven en países de bienestar que no suelen irse sin pagar. Sí, son libertades que teníamos acá, algunas de ellas décadas atrás, y que hemos perdido justamente por los altos niveles de desigualdad. Acá tenemos un mapa del mundo. Los países que están más en rojo son los países con menos confianza interpersonal. Brasil se lleva todas las palmas en desconfianza interpersonal. Sí, y los países que están en azul y celeste son los países en donde hay más confianza interpersonal. Ven que los países en donde hay altos niveles de confianza son los escandinavos, países con mucha menos desigualdad, ¿no? No casualmente es así. Vamos a ver qué pasa con Latinoamérica. Hay una medición que hace el Latinobarómetro, y lo que sorprende al Latinobarómetro es que en décadas no ha variado en Latinoamérica el nivel de confianza interpersonal, cuando en las últimas décadas, 2 décadas, hay 100 millones menos de pobres en Latinoamérica, en promedio, y ha nacido una clase social nueva, dice el Latinobarómetro, incipiente y aspirante a clase media. No piensen solo en la Argentina, piensen en el conjunto de Latinoamérica, tampoco piensen en Haití, piensen en el conjunto de Latinoamérica y en promedio. Aumentó la educación en Latinoamérica, pero la confianza no ha variado. ¿Por qué? Bueno, una hipótesis es porque Latinoamérica es la región más desigual del mundo, no es la más pobre, es la más desigual. ¿Y cuál es la diferencia entre pobreza y desigualdad? La desigualdad es la forma en que las sociedades europeas definen la pobreza. ¿Por qué? Porque los seres humanos solemos mirar bastante qué es lo que tiene el de al lado. Y entonces, aunque no me falte la comida, si el de al lado tiene bienes a los que no puedo acceder y quiero acceder, y hay una sociedad que presupone que todos somos iguales ante la ley, deberíamos tener las mismas posibilidades, porque si es una sociedad totalmente jerárquica y estamentada como la India, en general no se aspira a tener lo que tiene el muy rico, pero las sociedades democráticas nos dicen: si te esforzás y trabajás, lo vas a lograr. Si todos tenemos esa idea básica de igualdad, pero algunos lo logran y otros no, entonces hay malestar, hay falta de confianza. Y tal vez en parte, no me quiero meter en un tema jorobado, pero en parte también es lo que explica el triunfo de Trump. Para algunos, justamente el blanco de clase baja en Estados Unidos cree que otros grupos han tomado caminos más cortos, los negros, las mujeres, los inmigrantes, los refugiados. Entonces dicen: ¿cómo Obama, hijo de una madre soltera, puede ir a Harvard? ¿Cómo le pagó? ¿No? Y ven que ellos no pueden cumplir con ese sueño americano de ir progresando, y entonces, bueno, alguien que siente que les habla a ellos va por ese camino. En tal caso, para resumir, Latinoamérica es la religión más desigual del mundo clásico. Acá tenemos este cuadro al que hacía referencia, y el nivel de confianza interpersonal en Latinoamérica. Los 3 países que tienen más confianza interpersonal son Panamá, Uruguay y Argentina. El que menos es Costa Rica. Está bien abajo, sí, es raro encontrarla ahí, ¿no? Es raro, sí, es raro encontrarla ahí, porque Costa Rica tiene un montón de avances. Lo que nos importa acá, tampoco digamos estamos bárbaros porque estamos arriba en Latinoamérica. Eso es algo que indigna bastante de ver en los diarios, ¿no? Que si nos comparamos con Latinoamérica, en muchas cuestiones vamos a estar bien, pero lo ideal sería compararse con los países a los que les va bien. Sí, bueno, los remito a las fuentes originales. Estos son los niveles de confianza desde el 1996 al 2015. Fíjense que no varían mucho, siguen iguales, aun cuando ha variado la cantidad de pobres. Latinobarómetro, que es
la institución más reconocida para medir la confianza interpersonal. Lección 2 de este trabajo. La confianza enraíza en la interacción social, en las redes y en los medios. La teoría del apego lo que sostiene es que en nuestra vida adulta confiamos más o menos dependiendo del estilo de apego que generaron en nosotros nuestros primeros cuidadores, que pueden ser los padres o algunos otros. Pero en realidad hay bastante evidencia de que las experiencias personales, incluyendo las posteriores a la infancia, son muy determinantes. No solo importa lo que ocurrió en la infancia para establecer estilos de confiabilidad en la vida adulta, sino también qué pasa en el medio ambiente. Por ejemplo, los robos, el maltrato por parte de las autoridades y el desempleo inesperado pueden minar la confianza generalizada. Entonces, dice, las experiencias de quienes nos rodean pueden minar nuestra confianza. Por ejemplo, el niño al que se le hace bullying va perdiendo confianza en la sociedad y no necesariamente lo tratan mal en su casa, es en la escuela. La mujer que es acosada o el compañero de trabajo que es despedido sin mucha explicación. Todo eso va minando la confianza. Es decir, que la interacción social, lo que ocurre en los medios. Por ejemplo, los medios generan mucha desconfianza con el tema del clima. Ahora con el tema de la sensación térmica, te da calor escuchar, te da más calor si escuchás cuando anuncian la temperatura, ¿no? Porque incluso cuando llueve, ¿no? Como algo muy trágico, y eso también influye en que uno confíe para salir o no. La información de la naturaleza humana en general y sobre lo confiable que puede ser un individuo puede contribuir a nuestro sentimiento de confianza, ¿no? También si alguien dice, bueno, el ser humano es malo por naturaleza, y una persona si puede embromarte siempre te va a embromar. O sea, las ideas generales sobre la naturaleza humana también nos van influyendo a la hora de confiar en las personas. La lección 3, las personas suelen tener muy poca confianza interpersonal. Y acá hay una distorsión cognitiva que tenemos, a la que podríamos prestar atención, que es que solemos focalizar más en lo negativo que hacen los demás. Y entonces les perdemos la confianza y solemos focalizar más en las características positivas que tenemos nosotros mismos. Entonces, si yo me sobrevaloro y, claro, y valoro por debajo al otro, eso se llama, sí, también sesgo cognitivo, porque la mayor parte de las personas, por lo menos mucho más acentuado en las comunidades occidentales, tienen una consideración superior de su propia persona que la que tiene el resto, ¿no? Claro, una autoestima demasiado elevada. Entonces, si nosotros nos tenemos a nosotros mismos ahí por arriba y cada vez que el otro hace algo malo, lo subrayamos y lo tenemos mucho más en cuenta que cuando hace algo bueno, e incluso estamos dispuestos a cortar una relación por cosas que no son muy relevantes, pero que es algo negativo, y nos olvidamos de todo lo positivo. Por eso Séneca decía, cuando la ira crece, recuerda en los beneficios que te procuró esa persona. Eso tiene que ver con la historia de esa persona también. Claro, sí, sí. Sí, por supuesto, por supuesto. Entonces, si juntan esas dos cosas, que subestimamos la conducta de los demás y focalizamos más en lo negativo y focalizamos más en lo positivo nuestro, eso hace que, especialmente en ciertas sociedades, haya niveles elevados de confianza interpersonal. Además, las personas tienden a sobreestimar las motivaciones egoístas de los demás y a subestimar las propias también. Es adaptativo tener una dosis razonable de confianza, sería la lección 4. ¿Qué significa que es adaptativo? Bueno, que nos ayuda a vivir en sociedad. Por ejemplo, si tenemos confianza en alguien, si hizo algo que no nos gusta mucho, tenemos el beneficio de la duda. Bueno, tal vez es que estaba cansado, tal vez es que no se dio cuenta. En cambio, si es un extraño, tendemos enseguida a atribuir esa conducta a un rasgo propio de su personalidad. Es un desconsiderado, es un malvado, es egoísta. Eso se llama sesgo de atribución también, que es cuando identificamos una conducta negativa de otro, tender a atribuirla a un rasgo de personalidad. Y cuando identificamos una conducta negativa nuestra, tender a atribuir a las circunstancias, ¿no? Bueno, es que estaba cansado, no me di cuenta, etcétera, etcétera. La confianza, dice, puede promover sentimientos de eficacia personal. Podemos hacerlo. Es muy importante por eso. Sería un aspecto positivo de la confianza. Si yo no tengo confianza, no voy y doy el examen. Pienso que me van a bochar, entonces ni me presento. En cambio, tener una mínima confianza, dice sí, vamos, puedo hacerlo, ¿no? Y en ese sentido es positivo.
implica un sentimiento de responsabilidad. Estoy obligada a hacerlo también. No solo puedo hacerlo, sino que en algunas circunstancias estoy obligada. Y acá está lo que les comentaba antes, que algunos estudios sugieren que la posibilidad de castigo, yo no diría que puede incrementar la confianza, pero puede incrementar la conducta de cooperación. Pero esto es así, sobre todo en las sociedades de baja desigualdad. Yo creo que no se aplica aquí a todo el tema de la mano dura, ni a nada de lo que, claro, se señala en relación al tema del castigo y el delito. ¿Hay que ser un poco desconfiado? ¿Por qué? Prevenirlo. Te pasan por arriba. Es un instinto de preservación. Sí, yo creo que sí. Se construye, no es espontáneo. No es espontánea. Sí. En general, cuando somos jóvenes, somos bastante cándidos. Creemos en lo que nos dicen, creemos que si el paquete dice 100 gramos, tiene 100 gramos, ponemos la billetera del lado de afuera de la mochila hasta que nos la roban y aprendemos a ponerla adentro. Creemos que todo el mundo va a cumplir con su palabra y creemos que todo el mundo va a ser puntual. Entonces estamos ahí 15 minutos antes y suponemos que el otro va a estar ahí. ¿Qué otros ejemplos puse? Creemos en las promesas electorales, síganme, no los voy a defraudar, decimos, bueno, basta con que lo prometa. Pero con los años, y a veces lo pagamos con lágrimas de sangre, empezamos a tomar algunos recaudos más. De modo que yo diría que la buena solución la propuso Aristóteles, buscar un término medio entre la absoluta desconfianza, que conduce a la inacción, a la parálisis y a la cobardía, y a la candidez al confiar absolutamente en todo, ¿no? En el mejor de los casos también, cuando crecemos, empezamos a desconfiar de nosotros mismos. Tendré razón, no habrá tenido, al menos en la intimidad, y en el mejor de los casos, ¿no? Bien. Necesitamos vivir en un mundo predecible, por eso es importante la confianza, y por eso es importante tener una confianza adecuada, no excesiva, porque ser muy optimistas nos hace ampliar el negocio y nos vamos a la bancarrota, ¿no? Nos hace pensar, fulano me da bolilla, y está conmigo y me va a invitar a salir y por ahí es que quiso ser amable nomás, ¿no? Todos los seres humanos tienen una distorsión ligera hacia el optimismo y eso parece beneficiarnos para la vida, pero hay que tener cuidado. Hay que tener intuición. Sí, una intuición que después en tal caso puede ser corroborada por otros factores más objetivos, ¿no? La vida con el otro a veces es difícil, pero sin el prójimo es imposible, por eso es necesaria la confianza. Algún resumen de lo que hemos dicho hasta acá. La confianza se incrementa estando cerca del otro, físicamente cerca me refiero, para cuestiones importantes, eligiendo a las personas que conocemos, manteniendo una imagen, una reputación, siendo eficaz, benevolente y compartiendo valores. Recuerden los 3 elementos que vimos recién. Eligiendo el contacto cara a cara. Nos volvemos personas dignas de confianza si cumplimos con nuestras promesas, si la mayor parte de las veces no mentimos y si compartimos algunos valores con el interlocutor. Convendría no aceptar como amigo a nadie antes de haber comprobado si es digno de confianza. Y una buena noticia, las personas que tienen unos niveles razonables de confianza y unos niveles razonables de optimismo gozan de más salud y son más longevas. Hay estudios que muestran eso. O sea, necesitamos de la confianza para vivir. No hay peor, claro, cosa que vivir envenenado de paranoia. Este es un dibujito que dice, es un óvulo, ¿no? Y es un espermatozoide el que viene ahí. Y el óvulo dice, pero me vas a amar después, ¿no? Está buscando una señal de confianza. Traje para el final un par de cosas para compartir. Una de ellas es la letra de una canción de Lelutier que se llama Desconfíe del ciclo natural, algunos la habrán escuchado. Dice, desconfíe del ciclo natural, es variable y puede ser fatal. El ayuno y la abstinencia son una cruel solución, método antiguo poco agradable para evitar la procreación. Hombre prevenido vale por 2, pareja desprevenida vale por 3, dice. Moraleja, la confianza mata al hombre y embaraza a la mujer. Y lo otro es una historia que cuenta el escritor Federico Andajasi, una historia real de Lucio Mansilla. Y lo traje como ejemplo de cómo el enamoramiento muchas veces
tiende a hacer que tengamos excesiva confianza en el otro. Dice así: uno de los casos más remotos que demuestran cómo la guerra no solo no constituía un obstáculo a la obra del amor, sino más bien una fuente de deseos, es el de Lucio Norberto Mansilla. Profesor de matemáticas, entusiasta lector y hombre de una inquietud que se iría inspirada en el romanticismo. Mansilla sintió el perentorio llamado de la revolución, cambió los libros por las armas y las ecuaciones por las estrategias militares y se puso al servicio de la independencia, donde entre otras cosas luchó en el ejército de los Andes bajo las órdenes de José de San Martín. Dueño de unos bríos infatigables, entre combate y combate, conoció a Polonia Duarte, una muchacha de una belleza deslumbrante. Invicto y nada proclive a capitular, Mansilla no bien la vio, cayó sin embargo rendido a sus pies, víctima del hechizo de su sonrisa. En efecto, más allá de sus ojos turquesa y los bucles rubios que le conferían un aire angelical, más allá de su figura cautivante, su cintura estrecha y el escote generoso, lo que más se destacaba era la amplia y graciosa sonrisa de Polonia. Fue un romance apasionado, los labios encarnados dejaban ver una franja de dientes perfectos, las comisuras de esa boca silenciosa eran para Lucio Mansilla una muda declaración de amor y de guerra. La primera vez que el militar le hizo saber a la muchacha sus más íntimos deseos, ella le devolvió esa sonrisa de Gioconda que fue como un silente asentimiento. Mansilla se abalanzó sobre ella y se perdió entre sus labios. Según algunas infidencias que Mansilla habría hecho a algún amigo, Polonia hacía verdaderos milagros con la boca. Y así se entregaba el hombre de cuerpo y alma, con la misma pasión con que se había brindado a la revolución. Cada vez que debía marchar a la guerra, en el frente de combate Mansilla evocaba la sonrisa leonardesca de Polonia para infundirse ánimos. Cuando regresaba de la batalla agotado, encontraba renovadas fuerzas en el cuerpo de su amada, encendiendo el ardor necesario para volver a la guerra. En 1809, embelesado por esa boca, Lucio Norberto Mansilla le propuso matrimonio a la bella Polonia. Ella contestó exhibiendo su sonrisa más plena y fue como un sonoro e indubitable sí. Esa misma sonrisa con la que asentiría en el altar a la pregunta del cura el día de la boda. La ceremonia fue breve, el hombre debía volver a la lucha con urgencia. Algunos meses más tarde, de regreso de la batalla, Mansilla notó una hermosa prominencia en el vientre de su mujer y ante el interrogante de si estaba embarazada, la muchacha sonrió con emoción. El hombre abrazó a su mujer con ternura y un dejo de tristeza, ya que en pocos días debía volver a partir, la revolución lo esperaba. Cuando se reencontraron, Mansilla encontró en el dormitorio y con ansiedad, la encontró en el dormitorio, corrió hasta la cuna que estaba junto a la cama, miró dentro y entonces pudo ver a la niña que dormía plácidamente. La llamaron Mauricia. Poco tiempo después nacería Josefa. Se diría que Polonia estaba feliz con las pequeñas. Mansilla veía conmovido cómo su esposa sonreía amorosamente mientras amamantaba a la más pequeña. Pero el hombre quería un varón. Como si sus deseos fueran órdenes, al cabo de un tiempo tuvieron a Juan, el nuevo retoño que iluminaba la cara con la bella y esplendorosa sonrisa de Polonia. Pasó el tiempo y llegaron las buenas nuevas, la revolución habría triunfado. Ya en tiempos de paz, Lucio Mansilla pudo instalarse definitivamente en la casa para disfrutar al fin de su mujer y de sus hijos. Pero al cabo de un tiempo descubrió con desazón que las expectativas de su vida marital, que tanto había alentado durante sus largos meses y años en la guerra, no se compadecían con la realidad cotidiana. Una cosa era la intermitente relación cuyos largos periodos de separación hacían que el amor se fuera consolidando en un plano más bien ideal, y otra la convivencia real bastante monótona y carente de diálogo. El silencio de Polonia empezaba a tornarse denso, inexpugnable. Sin embargo, la muchacha siempre tenía una sonrisa para su marido. Hasta que un día, ya cuando el silencio dejó de parecerse al misterio para convertirse en hastío, Mansilla le preguntó a Polonia: ¿se puede saber de qué te reís? Por toda respuesta la mujer le devolvió una sonrisa de asombro y ante la insistencia del marido volvió a sonreír con un gesto que Mansilla no supo si era de incomodidad, de burla, de sarcasmo o, tal como sospechó, de aún algo peor. Lo cierto es que ese mismo día el hombre tomó del brazo a su esposa, fue a la casa de su suegro
y sin que el suegro tuviese tiempo de saludarlo le dijo: quédese usted con su hija, se la devuelvo, me haré cargo de los chicos y pagaré lo que haga falta, pero Polonia vuelve a ser suya. Mansilla ni siquiera esperó la respuesta, ahí mismo la dejó. El padre de Polonia había quedado congelado bajo el vano de la puerta, mientras ella seguía sonriendo con la mirada extraviada. Obnubilado por la belleza y los milagros que la muchacha obraba con su boca, varios años había demorado en comprender Mansilla a qué se debía la sonrisa perpetua de su mujer. El padre de Polonia había ocultado con escrúpulo un diagnóstico del médico de la familia que determinaba que la muchacha sufría una patología que se manifestaba en una discapacidad mental que le impedía mantener la comunicación con los demás. Así de cruel era el mundo de entonces con la gente que tenía capacidades diferentes. Recordaba Mansilla, pero tenía una boca. ¡Qué boca! Creo que es un ejemplo de algunas tretas que probablemente nos tiende la naturaleza para que confiemos en determinadas circunstancias en las que quizás no deberíamos confiar tanto.